Buenas, mi nombre es Kenner Rodríguez, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Fermín Toro, asignatura Historia Contemporánea de Venezuela. Y hoy les voy a hablar sobre ciertos aspectos económicos y sociales de la Venezuela agropecuaria. Estructura social venezolana. La sociedad en Venezuela, desde que esta época es llamada revolucionaria, se hace más sólida y estable en el periodo de 1830 a 1935. Las características económicas con sus correspondientes tipos de vida y educación, además del éxito de la política o militar, iban a ser los factores determinantes de la ubicación de cada una de las sociedades según su quehacer político y público. Para el año de 1830, la clase superior estaba reducida en dos grupos, que era el núcleo mercantil y los grandes propietarios. A estos se les sumaban los caudillos, los cuales monopolizaban la conducción y estaban enfrente del Estado. Para esta época, las clases sociales más representativas, por así decirlo, son las siguientes: los terratenientes, clase más pudiente durante el siglo XIX. Eran dueños de grandes extensiones de tierra, latifundios, los cuales estaban generalmente sin ser explotados o cultivados. Estos terratenientes practicaban o realizaban un control de sus posesiones y convertían su tierra en un verdadero feudo. La mayoría de estos generalmente eran caudillos, los cuales a sus servicios estaban los trabajadores. Comerciantes. Esta clase es la que mantiene el monopolio del comercio interno y externo, de los cuales a veces obtenían múltiples beneficios del mismo. Los comerciantes se imponían ante las otras clases mediante el control de la producción, de los créditos y en diversas oportunidades por medio del acaparamiento de productos de bienes de consumo. Estos comerciantes participaban a veces generalmente en el factor político y en las influencias sociales de los terratenientes. La gran parte de las autoridades provenían de esta clase. Otra parte de la estructura son los artesanos, los cuales son trabajadores, como bien dice aquí, de los centros urbanos y sobre todo de los trabajadores que incluían la industria. ¿Por qué se dice esto? Porque ellos, a pesar de que eran una clase muy humilde, tenían cierta posición económica, incluso después o en el futuro representaron la mano de obra de la industria. El siguiente grupo es el de los campesinos. Este grupo, lamentablemente, porque era uno de los que llevaba más trabajo, estaba conformado por la gran masa de campo que estaban bajo el poder de los grandes terratenientes. Este grupo se originó durante la guerra y al principio estaban conformados por los esclavos que eran dados en libertad. A pesar de que era uno de los grupos más numerosos, su situación económica nunca cambió o mejoró, nunca mejoró. Los esclavos. Los esclavos es la clase formada por negros traídos de África en condiciones de esclavos. Estos eran vendidos a los terratenientes para que cultivaran sus plantaciones, especialmente la de cacao. Los esclavos desaparecieron al abolirse la esclavitud y estos formaron parte de la clase campesina. Por último tenemos los aparceros, que es también la misma clase campesina, pero estas se caracteriza por darle tierras a los aparceros para que las cultiven con la condición de que le entreguen a sus dueños la mitad o la tercera parte de su cosecha. La mayoría de los casos, estos aparceros, los cultivos que realizaban eran destinados al mercado interno. Distribución espacial. Luego de la población venezolana quedó considerablemente mermada después de la Guerra de Independencia. Venezuela, con más de 1 millón de kilómetros cuadrados, concentró escasamente una población de 700.000 habitantes para el año de 1825 y 1 millón para el año de 1840. Esta población se caracterizaba por ser de tipo rural y se ubicaba en haciendas, hatos, entre otros. En Caracas es donde se presenta el mayor núcleo de esta población, a los cuales le siguen Barquisimeto, Maracaibo, Carabobo y Barinas, como se puede observar en el cuadro. Aquí también se logra contemplar que
el núcleo principal o los núcleos principales estaban situados en torno a los centros con mayor trabajo o que se encontraban más cultivados y a los centros ganaderos. Por otro lado, es importante mencionar o darse cuenta de cómo pasamos de 900.000 habitantes en 1810, antes de la guerra, a un descenso total, como ya se manifestó, de 700.000 habitantes después de la misma. Otro ámbito muy importante es el aspecto económico, sobre todo en el comercio. En el mercado interno se puede decir que era prácticamente nulo, debido a que habían ciertos factores que impedían la distribución de la mercancía que se obtenía o de la mercancía producida. Entre estos factores de impedimentos se encuentra la ausencia, como bien está aquí, de complementariedad regional, ya que los estados cosechaban generalmente lo mismo y no había una diversidad en los cultivos. Y el otro factor es la falta de vialidad, ya que no es hasta 1870, en el gobierno de Guzmán Blanco, cuando se empiezan o se inician las políticas de carreteras y ferrocarriles. Antes los estados se comunicaban solo por mar, ríos y lagos. Por lo contrario, en el comercio externo, a Venezuela ingresaban muchos artículos, los cuales pagaban un impuesto cuando pasaban por las aduanas. Venezuela se caracterizaba por ser un país sumamente agroexportador y a su vez ser importador neto de bienes manufacturados y alimentos. Prácticamente la economía en esta época dependía casi que exclusivamente de los productos del campo, llámese café, cacao y ganadería. Es importante mencionar que para esta fecha estos productos se encontraban en pocas manos, lo que trae como consecuencia que el resto de las personas que no tenían la facilidad de tener estos productos iban a depender, por así decirlo, de los ricos para poder subsistir. Finalmente, se encuentra lo de la tenencia de tierra. Para explicar esto es necesario conocer el término de latifundio. Latifundio es una gran extensión de tierra concentrada en muy pocos dueños. En toda América han existido diversos latifundios, pero en Venezuela es donde han sido más desproporcionados. Las causas de latifundios pueden ser las siguientes: el repartimiento de tierra de la corona a los conquistadores, la guerra de independencia también contribuyó en el progreso del mismo. Los otros factores son el caudillismo, continuas guerras civiles, fluctuación de los precios del mercado, abandono del peonaje y la inmigración. Todos estos propiciaron un escenario para que el latifundio se llevara a cabo. Características de la tenencia de la tierra. Además de los latifundios, también existían muchísimas tierras que eran de nadie, por así decirlo, ya sea porque estaban desconocidas o no estaban interesados en esas. Sin embargo, con el progreso de la independencia o de esta guerra, estos latifundios se incrementaron a una cifra muy elevada. La mayor concentración de latifundistas llega en los años de Gómez. Resulta que de los 120 millones de hectáreas que Venezuela tenía para el momento, se estima que según el censo de 1937, que el 23.400.000 de estas hectáreas estaban en manos de ciertas personas o de particulares. Aquí en este cuadro se puede distinguir que para 1950 estaban repartidas aproximadamente 22 millones de estas hectáreas en 234.570 fincas. Aquí en el cuadro, como dije, se distribuyen según la superficie en el número de fincas y en el número de hectáreas. Se puede deducir del mismo que el 83,3% de la finca tiene menos de 20 habitantes y cubre apenas el 4,2% del total de hectáreas. Caso contrario, según lo expresa el cuadro, es que el 2,3% de la finca tiene una dimensión de más de 500 habitantes y por lo tanto representa un 84,1% de la superficie total. Aquí se logra evidenciar que había un desequilibrio en cuanto a la tenencia de tierra. Esto generalmente sucede en los países que son subdesarrollados, como es el caso de Venezuela. En una conclusión general, se puede decir que en el periodo de 1830 a 1935 hubo diversos disturbios, luchas con lo referente a la tiranía y a la democracia. Factores que influyeron contundentemente en el aspecto social, político, desarrollado también en otros trabajos, y en lo económico. Además de la lucha constante por la libertad y los beneficios que éstas traían. No hay duda que otro factor preponderante fue la posesión o el interés de ciertas personas por aprovecharse de los más necesitados. Sin duda alguna, estos aspectos influyeron contundentemente en el país
y se ha requerido diversos años o una gran cantidad de años para poder solventarlos. Incluso se asegura de que hoy día estas consecuencias aún están vigentes. Muchas gracias.